Bienvenidos a este video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos centraremos en el complejo piruvato deshidrogenasa, un complejo multienzimático que se encuentra en la matriz de la mitocondria que cataliza la conversión de piruvato en acetilcoenzima A. Esta enzima o este complejo de enzimas en realidad descarboxilan el piruvato en varios pasos. Entonces, esta reacción que vemos como una reacción catabólica de un solo paso en este mapa de rutas metabólicas, en realidad ocurre en varias instancias. Para que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A, es necesario que la mitocondria tenga libre disponibilidad o libre acceso de oxígeno. En otras condiciones, el piruvato puede descarboxilarse o puede reducirse, pero ya no lo hace por la vía mitocondrial, sino que sufre una fermentación láctica, el piruvato se reduce al lactato, y esto ocurre cuando, por ejemplo, en personas no entrenadas, las mitocondrias musculares no tienen buen acceso al oxígeno por deficiencias en la ventilación pulmonar, y entonces para que la fibra muscular no se muera, el piruvato se reduce al lactato y de esa manera se reoxida el NAD para que haya NAD oxidado para las vías catabólicas. Otro destino que puede sufrir el piruvato es la reducción a etanol. Esto se da en los procesos de fabricación de bebidas alcohólicas o en los procesos de panificación, en donde ciertas levaduras hacen glucólisis a partir de la glucosa que se obtiene por hidrólisis de los almidones que están presentes en los cereales, y entonces luego ese piruvato se reduce a etanol. Centrándonos en el proceso que hoy nos interesa, la descarboxilación del piruvato y la producción de acetilcoenzima A, este piruvato que se genera como producto final de la vía glucolítica se traslada a la mitocondria, y en la mitocondria, en una primera reacción, el piruvato se descarboxila y el carbono 2 del piruvato queda unido a la enzima 1 del complejo piruvato deshidrogenasa. Como pueden ver acá, el complejo piruvato deshidrogenasa tiene tres enzimas que se denominan E1, E2 y E3, y cada una de estas enzimas están unidas a una coenzima que en el caso de la enzima E1 es el pirofosfato de tiamina, en el caso de la enzima E2 tiene dos moléculas de ácido lipoico, y en el caso de la enzima E3 tiene un FAD que en principio se encuentra oxidado. Entonces, en el primer paso, el piruvato se descarboxila, se genera una molécula de dióxido de carbono, que lo pueden ver aquí, y el resto del grupo acetilo queda unido al pirofosfato de tiamina de la enzima E1. Cuando el grupo acetilo queda unido al pirofosfato, no queda en la conformación de un grupo ceto en el carbono 2, sino que ese carbono se reduce y queda como etanol. Si alguien se reduce, alguien se oxida, y en este caso el átomo que se oxida es el carbono del grupo carboxilato que se oxida totalmente a dióxido de carbono. En una segunda instancia, este grupo acetilo, que quedó unido al pirofosfato de tiamina, se traslada al ácido lipoico que se encuentra en una forma oxidada. Entonces, el grupo acetilo que se encuentra reducido y el ácido lipoico que se encuentra oxidado cambian su estado redox cuando este grupo acetilo se transporta hacia E2. Entonces, lo que aquí ocurre es que el grupo acetilo se oxida, se restituye el grupo ceto y el ácido lipoico se reduce. Vean cómo el grupo tiol queda en su conformación reducida con un hidrógeno pegado. En una segunda instancia, este grupo acetilo se transporta hacia el segundo ácido lipoico de la enzima E2, ahí ocurre lo mismo, este ácido lipoico se oxida y este ácido lipoico se reduce, ¿sí? Como lo pueden ver acá.
Y finalmente entra al complejo piruvato deshidrogenasa una molécula de coenzima A, y esta coenzima A arranca el grupo acetilo del ácido lipoico que queda en su conformación reducida, o sea, este protón de la coenzima A se une al azufre al que estaba unido el grupo acetilo, el ácido lipoico se reduce y el grupo acetilo queda unido a la coenzima A. De esta manera se genera una primer molécula de acetilcoenzima A. En esta mitad del ciclo, el complejo piruvato deshidrogenasa cumple con su objetivo metabólico, que es el de la generación de acetilcoenzima A. La segunda parte del ciclo está destinada a la restitución del complejo piruvato deshidrogenasa para descarboxilar a una segunda molécula de piruvato. Entonces, en esta instancia, el FAD, que se encuentra en estado oxidado, le quita los dos protones al ácido lipoico de la enzima E2. De esa manera, el ácido lipoico se oxida y el FAD se reduce. Como la enzima E3 es funcional siempre y cuando el FAD esté oxidado, alguien tiene que oxidar a este FAD. Entonces ahí entra en juego una molécula de NAD que estuviera disponible en la mitocondria. Este NAD oxidado le quita los protones al FAD reducido, el NAD oxidado se transforma en NAD reducido y de esa manera el FAD reducido de la enzima E3 pasa a oxidarse y quedar totalmente funcional para descarboxilar a una segunda molécula de ácido pirúvico o piruvato. Como siempre, este tema lo pueden ampliar del libro de bioquímica de Matthews, que es de hecho de donde tomé las imágenes para hacer este video tutorial. También tienen muy bien explicado este tema en el libro de química biológica de Blanco. Tienen mis datos de correo o pueden consultarme en las clases de consulta si es que después de ver este video tutorial aún les queda alguna duda. Muchas gracias por su atención.